maestro Javier, pues la oportunidad de presentarles o de platicar un poco como de lo que se ha estado, de lo que he estado haciendo acá en Cali, que llevo un par de meses, y sobre todo cuál es el campo de acción que traigo, y que por eso también hubo la vinculación desde antes de venir para acá con el profesor, por este asunto del paisaje sonoro, ¿no? Y en este caso pues me gustaría hablarles un poco al respecto del paisaje sonoro y eso que le llamo la estética del ruido. Bueno, ya me presentó el profesor. Yo tengo una formación más hacia la música y hacia la ingeniería de sonido, y tengo, bueno, he estado haciendo proyectos y estoy muy vinculado con asuntos artísticos, o bueno, de creación. De hecho, también parte de lo que he estado haciendo acá es que estoy en unas residencias artísticas, ¿ya? Con un lugar que se llama Lugar Arón, no sé si lo conozcan, está ahí en Granada, y pues bueno, estoy haciendo unas cosas, pero me gustaría hablarles un poco del paisaje sonoro, de la estética del ruido, con respecto a como una pequeña reflexión quizás, ¿no? Un poco más a modo de charla, y pensando, mucha gente dice, ¿no? Como muchos teóricos y demás dicen que existe en este mundo en el que vivimos, mundo occidental, pues existe una hegemonía de la situación visual, como que toda la información que nos llega, o la mayoría de la información a la que tenemos acceso es a partir de cuestiones visuales, ¿no? Y pues digamos que esto se ha construido por una serie de procesos como muy largos, en los cuales pues desde el Renacimiento tenemos acceso a ciertas imágenes que son muy poderosas, ¿no? Entonces, pues actualmente, no sé, a través del cine o a través de las fotografías, etcétera, pues tenemos acceso a muchas cosas, entre ellas al conocimiento mismo de nuestro entorno, ¿no? Pero ¿en dónde queda la parte del sonido, no? Seguramente ustedes también han venido reflexionando con el profesor. ¿En dónde queda esto, así como todo, en un mundo visual, en dónde está el sonido, ¿no? ¿Cómo nos afecta, cómo nos puede significar el sonido? Y sobre todo como quizás algo que les podría afectar a ustedes, como entiendo que son próximos a ser arquitectos, el papel toma el sonido en un ámbito urbano, que es a mí algo que a mí me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo es el sonido dentro de las ciudades, ¿no? Digamos que en las comunidades, en los pueblos o en un ámbito más natural, pues el sonido toma una relevancia específica, pero en las urbes se mueve de manera muy, muy diferente, ¿no? Porque a la vez las ciudades son diseñadas, ¿no? O son simplemente que se van creando y no se toma mucho en cuenta muchas cosas, y cuando llega de repente el sonido, pues toma una situación que es incontrolable, como en muchas ciudades que pasa en Latinoamérica, ¿no? Que de repente pues tenemos, a partir de los estudios que se hacen, por ejemplo, tenemos ciudades como muy, muy ruidosas, en las cuales pues también hay una afectación en la salud humana, entre otras cosas. Entonces, ¿qué papel toma el sonido en un ámbito urbano? Sí, sería como una de las preguntas que me gustaría hacer. Y uno de los aspectos que siempre se han venido hablando con esto es el ruido, ¿no? ¿Y qué es el ruido? No sé, como ¿qué piensan que es el ruido? Quizás ya lo han platicado. ¿Algo molesto? El profe nos ha dicho que suele caracterizarse por ser inoportuno, más que molesto, es inoportuno. Ok. Sí, quizás. ¿Cómo qué otra cosa se les ocurriría? Como quizás, por ejemplo, en la conceptualización del ruido como una entidad o como un objeto, como algo. ¿Cómo se ha pensado socialmente el ruido, por ejemplo? No sé si han pensado quizás que cuando se empezó a hablar de ruido. O sea, no sé si creemos que toda la humanidad siempre ha pensado en el ruido. Cuando te pues de pronto el ruido no todo el mundo lo considera de manera, no lo percibe ni lo define como de ninguna manera, sino cada persona le parecerá un ruido algo que a otra persona le gusta escuchar o cosas así. Claro, de repente parece tomar este carácter subjetivo, ¿no? En donde lo inoportuno también es inoportuno para alguien, pero quizás para otra persona pues no lo es. Yo
pienso que se empezó a hablar de ruido cuando inició lo de la industrialización. Antes de eso como que no se conocía. Sí, justo cuando empiezan a llegar las máquinas y toda la revolución industrial, es cuando las ciudades empiezan a llenar de ruido, ¿no? Quizás antes había ruido, pero era ruido de otro estilo, como quizás hacia las situaciones naturales. Pienso en un huracán, ¿no? Todo ese sonido que se puede generar, o tal vez el ruido de un rayo, ¿no? Sí, un rayo, pues. Pero antes solamente esos eran como los elementos. Después, cuando llega la revolución industrial, pues las ciudades empiezan a tornar mucho más ruidosas, empieza a subir los niveles justo por la llegada de las máquinas. Entonces se empieza a hablar de ruido, como ya tal cual ya se empieza a conceptualizar el ruido, y se empieza la gente en esos momentos pues tampoco está muy consciente de qué va a pasar. Obviamente no hay estudios sobre cómo funciona bien el oído y cómo el ruido nos puede afectar a cuestiones de salud, ¿no? Entonces, pues poco a poco se va generando, y tal vez me gustaría hacer un poquito de historia del ruido, si es que eso es posible, y se construye el ruido como un objeto, es decir, como un objeto de estudio, ¿no? Como algo de lo que podemos hablar, ¿no? como la conceptualización de algo llamado ruido, ¿no? Que de repente no sabemos exactamente bien qué es, ¿no? Sabemos que es algo que quizás nos molesta, quizás algo que es inoportuno, pero realmente no podemos definirlo tal cual, ¿no? Como que nos cuesta, y creo que incluso ahora que es muy confuso también hablar de ruido, qué es ruido para alguien, qué es ruido para otra persona, quizás para un grupo en especial, ¿no? Quizás para los metaleros es algo muy chévere, algo y digo de sonido, y para otras personas quizás de otras generaciones y demás pues les parece totalmente ruidoso. Entonces creo que es muy complicado hablar de ruido, pero bueno, a mí me interesa estudiar la respuesta. Y justo aquí pongo a Luigi Russolo, que es un esquema de Luigi Russolo, que Luigi Russolo es parte de un movimiento cuando en el siglo XX empiezan estas vanguardias, han oído de estas vanguardias, ¿no? Las vanguardias artísticas. De las primeras vanguardias artísticas que surgieron fueron los futuristas, ¿no? Por ahí de 1908. Era un grupo de italianos que de repente empiezan a generar arte como muy violento, muy cercano también a la situación de la industrialización y como muy cercano también a la situación de la guerra. De hecho, después se les va a acusar como de estar muy cercanos a los regímenes nazistas, pero en su momento pues era gente que de repente empezó a decir cosas muy fuertes para el momento, ¿no? Y entonces esta persona, Luigi Russolo, escribe una cosa que se llama el arte de los ruidos, que es un manifiesto tal cual, ¿no? Un manifiesto, ustedes saben, es como una declaración que hace un grupo de nosotros somos esto y queremos esto y estamos buscando esto. Y normalmente todas estas declaraciones o manifiestos eran muy violentos, o como que querían incendiar el mundo, ¿no? Querían acabar con el arte o llevarlo hacia otro lado, ¿no? Entonces, pues, no está siendo Luigi Russolo, y escribe en un apartado como la vida antigua fue toda silencio. En el siglo XIX, con la invención de las máquinas, nació el ruido. Hoy, el ruido triunfa y domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres. Durante muchos siglos, la vida se desarrolló en silencio, o a lo sumo en sordina. Los ruidos más fuertes que interrumpían este silencio no eran intensos, ni prolongados, ni variados, ya que exceptuando los movimientos telúricos, los huracanes, las tempestades, los aludes y las cascadas, la naturaleza es silenciosa. Y entonces también ellos empiezan a cuestionar esta parte de cómo la música, ¿no? Que era como, digamos que siempre durante la historia de la humanidad también siempre hubo música, ¿no? Al parecer siempre hubo música. Entonces, digamos que todos los estudios o toda la seriedad que tenía que ver con algo de un estudio sobre el sonido tenía que ver con la música, ¿no? Es decir, con los estudios de armonía, con los estudios de orquestación, cómo se mezclan ciertos elementos sonoros y demás para generar una composición musical, o cómo se generan recintos para generar, pues, para que se pueda llevar a cabo un concierto de música o algo así, ¿no? Pero hasta este momento, hasta que llegan los futuristas, es cuando hay un rompimiento con la hegemonía de la música, con los estudios de la música. Entonces, sobre el sonido. Y de repente llega Luigi Russolo y dice, ¿sabes qué? Pues no me
no me parece ya la música, ¿no? Creo que no me parece la música, y de repente dicen como que es mucho más rica la música que puede existir en las ciudades a partir de los ruidos de las máquinas, de la industrialización o del ferrocarril o el sonido de las guerras, más que cualquier composición musical, ¿no? Es una declaración como muy incendiaria, ¿no? Y él escribe esto: atravesemos una gran capital moderna con las orejas más atentas que los ojos y disfrutaremos distinguiendo los reflujos de agua, de aire o gas en los tubos metálicos, el rugido de los motores que bufan y pulsan con una animalidad indiscutible, el palpitar de las válvulas, el vaivén de los pistones, las estridencias de las sierras mecánicas, los saltos del tranvía sobre los raíles, el restallar de las fustas, el tremolar de los toldos y las banderas. Nos divertiremos orquestando idealmente juntos el estruendo de las persianas, de las tiendas, las sacudidas de las puertas, el rumor y el pataleo de las multitudes, los diferentes bullicioos de las estaciones, de las aguas, de las hilanderías, de las tipografías, de las centrales eléctricas y de los ferrocarriles subterráneos. Y eso es como muy interesante porque empieza a invitar a la gente como a realmente escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras ciudades? Y a pensar esta escucha de nuestras ciudades como una orquestación pues perfecta, como dice él. Obviamente esto fue como completamente rechazado por todas las academias de música, porque decían que cómo podía los ruidos de la ciudad ser algo pues ya estético, que era algo como digno de escuchar, y que la verdadera belleza estaba en la orquestación, en una orquesta tocando, ¿no? Entonces pues fue como en ese momento un poco fuerte, y acá pensaría como este manifiesto futurista como la primera reivindicación del sonido no planeado, como las primeras veces que el sonido que no es música y que no es palabra, empieza a ser importante. Antes de esto como que no se pensaba siquiera que los ruidos fueran como tuvieran alguna importancia, simplemente eran como accidentales, ¿no? Como cosas que están añadidas incluso a la situación visual, ¿no? Que si yo lo hago así, ¿no? Y hago sonar esto es porque como que estoy viendo la acción y como que repercute lo que estoy viendo con lo que estoy escuchando, ¿no? Pero hasta este momento lo sonoro toma una relevancia como autónoma, ¿no? Entonces de alguna manera es como una reivindicación. Y aquí como que yo pensaría como cuál es la importancia, por ejemplo, pensando desde lo solo, cuál es la importancia del ruido, cuál sería la importancia de repente hablar del ruido desde diferentes posturas, no sé, ustedes qué piensan. Como identificar como lugares, espacios, claro, no son ubicarnos también en ciertos lugares. Sí, un sentido de lugar, ¿no? Como que otra cosa se les ocurre. También como Sí, claro, como, sí, pero está pendiente, de hecho por eso como parece que tenemos los oídos, ¿no? Como protegernos, como estar atentos de nuestro entorno, qué es lo que está sucediendo en el A exterior. veces, no sé, como que le genera a uno también emociones, ¿no? Pues en mi caso, por lo menos en diciembre, pues está la feria, ¿no? Y yo me hice ahí cerquita pues, para ver lo de los carros viejos. Y pusieron unos carros ahí en la esquinita, mejor dicho, donde yo estaba, unos carros con unos baffles azulísimos, y pues cuando los prendieron, o sea, eso fue algo horrible porque prendieron eso y hasta el corazón, las pulsaciones y todo el corazón me dolía, me empezó a doler horrible los oídos. Y no aguanté estar ahí, me tocó irme, pasarme en otro lado porque la sensación, lo que sentí fue algo feo. Sí, nos pueden advertir como de una situación emocional. Quizás también hacia otro lado, ¿no? Como, no sé si ustedes recordarán cuál es el primer sonido que escucharon, que recuerdan el sonido. ¿Cuál es? Mi mamá tiene que ser la voz de la mamá, el papá. Sí, quizás. Sí, ¿no? El canto o
No, porque una vez La voz que te dice como para tranquilizarte, así algo. Incluso en el vientre, los bebés reaccionan como a los sonidos, o del tacto también, pero ellos reconocen voces. Lo digo porque he tenido la experiencia de mi sobrina que ya tiene como 8 meses, y desde el vientre era muy curioso todo lo que sucedía, si escuchaba algo, si le hablaba a alguien en especial, si se le cantaba una luz o Reaccionaba diferente. Sí. Claro. Sí, y esas son como memorias que se quedan ahí en el cerebro y pues de alguna manera como que posteriormente uno reacciona a eso, ¿no? Siempre va a reaccionar a eso, a estos primeros estímulos sonoros a los que estamos expuestos, ¿no? Y no sé si hay alguno o alguna de ustedes que recuerde una situación con el sonido, con algo particular, como quizás una canción que les recuerde algo. A mí me recuerda siempre los momentos con canciones. Cuando yo voy viajando por Villavicencio y uno ve que es una parte llana y una canción de Julio Jaramillo. Y otra que yo vivía en Armenia, que yo vivía en una parte rural. Entonces la ópera siempre pasaba por el cafetal y siempre iba sonando la canción, una de Vicente Fernández. Eso me recuerda. Sí, ¿no? Y las tienes ya, o sea, ya el sonido ya no se convierte solamente en la situación de lo que dice la canción o lo que sea, sino que le añadimos un montón de experiencias, ¿no? O de situaciones. Perdón. Evoca recuerdos. Sí, te evoca muchas cosas, ¿no? Y es como que uno la escucha a veces y como que recuerda y siente lo mismo o muy parecido a lo que siente en ese momento. Entonces, y creo que también pasa con los ruidos, ¿verdad? Yo en lo personal, por ejemplo, recuerdo que me quedaba con mi abuela y en el cuarto donde yo me quedaba con mi abuela había un reloj y sonaba como siempre un reloj de manecillas. Entonces, como que recuerdo mucho ese sonido, como estar en la madrugada, el de estar con mi abuela, etcétera. Como que hay una situación ahí emocional como muy pegada y quizás al momento de nosotros indagar en estos sonidos, en estos ruidos, pues también empezamos a conocernos un poco más, ¿no? Que es algo que nos dota de cierta forma de identidad. Después vamos a llegar a este señor que se llama John Cage. No sé si habrán escuchado hablar de él, habrán platicado un poco. John Cage. Está muy chiquito. No. Ah. Pero Ya. Es un músico artista de los 50, 60 y es un personaje muy interesante. Es un gringo de los 50, 60 que perteneció a un movimiento artístico que se llama Fluxus. El Fluxus es un movimiento que era muy violento también, como que siempre estaba tratando de romper los esquemas del arte. Y John Cage en solitario trabajó unas cosas que hacía unas conferencias que se llaman conferencias sobre nada, que era un montón de tiempo de hablar sobre nada, como un montón de palabras hiladas sin ningún sentido, pero que eso al final adquiría un sentido como bien importante porque lo hacía bajo como que cuidaba las formas en las cuales estaban escritas estas conferencias, y entonces como que le interesaba la forma más allá del sentido de las cosas. Entonces él se fue después a Japón y se involucró mucho con la cultura zen, como a esta situación de la meditación, o de estar en silencio, como de poder escuchar, sobre todo mucho eso, ¿no? Como la escucha, y de repente se le metió la idea como sobre el silencio, ¿qué es el silencio? ¿Cómo podemos hablar del silencio? Y de repente pues trataba de estar en silencio quizás en estos momentos de meditación, y pues siempre hay sonidos, ¿no? En el silencio pues siempre hay sonidos. Entonces a él le interesaba escuchar el silencio, ¿no? Por paradójico que suene, como que cómo se escucha el silencio, cómo puedo escuchar realmente el silencio. Entonces buscó una cámara anecoica. Las cámaras anecoicas son estas cámaras gigantes donde están llenas de material absorbente gigante, en las cuales no hay ninguna reflexión en ninguno de las superficies, ¿no? Lo que permite eso es que pues o sea, todo el tiempo aquí hay reflexiones, ¿no? La sonido de mi voz está rebotando por todos lados y se genera una suma sonora que es lo que están escuchando de mi voz.
pero si estuviéramos en una cámara anecoica simplemente escucharían el sonido directo, la onda directa, y eso es muy extraño porque no tienes sentido de dónde estás parado, ¿no? A la vez estas reflexiones también nos dan sentido del lugar, como decía, pero nos dan un sentido del equilibrio como para saber más o menos en dónde estamos, si estamos de cabeza. También el equilibrio pues, está en el oído, ¿no? Entonces, si uno pasa mucho tiempo en esta cámara anecoica, como que también no hay ningún sonido que llegue de fuera, porque está todo aislado. Y pues entonces uno se llega a volverlo con estas cámaras, pues, que se desbalancea completamente, no tiene sentido del lugar. Entonces él se metió a estas cámaras como tratando de escuchar el silencio y bueno, trató de entrar, se metió a cerrar la puerta y lo que escuchaba pues obviamente era el sonido de su respiración. Cuando estamos muy en silencio, pues bajan los umbrales de sonido y pues somos más perceptivos del sonido que sonidos más tenues, ¿no? Entonces empieza a escuchar su respiración y dice, bueno, voy a dejar de respirar un momento. Deja de respirar y está el sonido del corazón, ¿no? Pero entre estos intervalos del sonido del corazón se da cuenta que hay una frecuencia aguda y una frecuencia grave. Y entonces la frecuencia grave corresponde al tracto sanguíneo, a la corriente sanguínea, y la frecuencia aguda al sistema nervioso. Entonces, pues definitivamente él dice, pues no, o sea, siempre hay sonido, o sea, no puedo dejar de escuchar, no existe el silencio. Sobre la tierra no existe el silencio. O cuando hay vida, no hay silencio. O sea, la vida está relacionada con el sonido, ¿no? Y siempre hay sonido, ¿no? A pesar de que tal vez no lo podamos escuchar, incluso el crecer del pasto o de las hojas, lo que se está generando un sonido, ¿no? Lo mínimo que sea. Quizás no tenemos la capacidad para escucharlo, pero el sonido está ahí, ¿no? Entonces, pues a él como dicen acá, se raya con esa idea y se raya, ¿cómo dicen? Sí. Bueno, le gusta esta idea y la desarrolla en una pieza que se llama 433. Que 433 es una pieza muy polémica, de hecho como muy criticada, pero consiste en que él era músico pues orquestal, pues músico clásico de academia, y llega a presentar un concierto. Bueno, consigue un pianista para presentar el concierto y le dan las partituras de la pieza 433 para que la interprete, pero las partituras de la pieza 433 simplemente son silencios, o sea, silencios, pentagramas le da puros silencios. Entonces la pieza consiste en que durante 4 minutos 33 segundos el pianista hace como que toca, pero no toca, y se queda en silencio, y ya termina y la gente aplaude y se va. Y nunca suena una sola nota de piano. Solo es una obra de puro silencio. Y quizás esto es como que parecería como una broma, ¿no? Pero tiene mucha trascendencia cuando ya hay cuando uno investiga como las inquietudes de John Cage. Y las inquietudes de John Cage justamente tenían que ver con esta situación de qué es el sonido más allá de lo que pensamos muchas veces como silencio. Si yo escribo en una partitura musical silencio, pues no va a existir este silencio, que va a haber un sonido como siempre de un auditorio, ¿no? Y sobre todo si hay gente, pues está el rechinido de la silla, el tosido de alguien que movió su ropa, entonces él lo que quería hacer era como esta composición como siempre cambiante, en la cual el sonido siempre, la composición fuera la suma de sonidos que se están generando en el auditorio, ¿no? Entonces, pues es como la primera manifestación donde se genera una pieza para silencio o para ser conscientes también de cuáles son los sonidos que estamos ocupando en el espacio. Él va a decir como esto, ¿no? que él lo que le interesan son todos aquellos pobres sonidos que no tienen nombre, pensando que en la música siempre le ponemos nombre a las cosas, como es un do, es un mi, la sostenido, y él va a decir, bueno, que tampoco son nada más son los sonidos que nos interesan, ¿no? Hay muchísimo, así si nos restringimos a estas notas musicales, pues estamos perdiendo así un mundo de sonido, ¿no? Y sobre todo texturas, como decía Luigi Lusolo, ¿no? Así como
como todas las texturas que se pueden generar, como todos los sonidos, los timbres tan interesantes que se pueden generar a partir de escuchar la revolución industrial. Pues es interesante. Luego, voy a tratar de irme más bien rápido con esta parte como histórica. Llega Pierre Schaeffer y hace un libro que es como muy interesante que se llama Tratado de los Objetos Musicales, que él lo que empieza a plantear, y ya lo veíamos con John Cage, ya lo veíamos con Luis Rosolo, pero quizás Pierre Schaeffer lo pone ya muy de manera teórica, que es generar la escucha, o sea, plantear al desplazar, digamos, la creación o la manifestación o lo que podemos recibir sentimentalmente del sonido, que ya no esté en manos de los compositores musicales o de los creadores músicos, sino que empiece a ser parte de los escuchas, como cuando se empieza a trasladar la parte estética o la 25 minutos, ya si no acaso solo en se los llega a pagar, compositores, sino en los escuchas, en cómo me significa. Por ejemplo, si en este momento me pongo a dar una caminata por acá y trato de ser muy atento y escuchar los sonidos como que están bonitos, feos, etcétera, que me gustan, cómo se juntan y demás, ya no es el trabajo de un compositor, sino que yo mismo me vuelvo una especie de compositor, en el cual yo articulo los sonidos y yo los mezclo y yo soy atento de eso, y es una composición única, particionada nada más como para mí. Entonces, Pierre Schaeffer construye esto, y es siempre músico, construye esta escucha, ¿no? Y lo va a generar a partir de este libro, y como a partir de sus composiciones, que son muy interesantes, porque él siempre hacía grabaciones de campo, como de ferrocarriles y demás, y los pasaba por un proceso de digital, ¿cómo se llama? Procesos de audio, hasta que sonaban muy extraños, ¿no? Le interesaba como qué es lo que queda en las texturas de los sonidos que escuchamos cotidianamente. Y pues nada, eso, como se transfiere la estética del creador al receptor, ¿no? Pensando en la estética en este asunto como de cómo nosotros, o qué entienden por estética. Entendemos por esto. Proviene de los sentidos, a lo que captan los sentidos. O sea, no es lo que la gente conoce como bello o agradable, sino lo que proviene de los sentidos. Sí, también, y mucho va ligado con esto como de lo bello y lo agradable, y también como cuando decimos una experiencia estética, como que tenemos agradable. Sí, aunque hay películas, no sé, como, ¿se acuerdan de esta de Hachiko? Sí, la que todo el mundo llora. Quizás no es el momento más agradable, ¿no? Pero hay una experiencia estética así fuerte, ¿no? Que sientes mucho, ¿no? No sé, es un poco difícil la estética y también se ve desde muchos planteamientos filosóficos, pero como podríamos como reducirla mucho, como a pensarla en algo que te mueve, ¿no? Ya sea para algo bello, algo que te conmueva mucho, quizás, como quizás hasta ver un perrito así en la calle, como puede ser una experiencia estética, estar con una persona que les guste mucho o algo así, es una experiencia estética. Entonces, pues eso, y luego llegamos al paisaje sonoro del mundo, que es este proyecto que se genera de la escuela de Murray Schaeffer, que es un grupo de personas que les interesa el sonido y como el paisaje sonoro, ¿no? Empieza en Vancouver y empiezan a desarrollar como experimentos, grabaciones del sonido de los entornos naturales, de los entornos urbanos, y empiezan a pensar a partir de eso, ¿no? Y hay una serie de personas como muy interesantes que empiezan a pensarlo desde diferentes lados, ¿no? Como el sonido, como los paisajes sonoros, pues son algo muy importante de ver, ¿no? Quizás aquí ya empieza lo bien por lo que veníamos viendo de Rosolo o de John Cage, como con esto de estar atento de los sonidos que están a nuestro alrededor, y ellos ya empiezan como a pensarlo, ya como ponerle una palabra, ponerlo en un concepto, ¿no? Un paisaje sonoro, o como ellos le dicen de soundscape, ¿no?
es pues ya como pensarlo, como empezar a conceptualizarlo. Pero ¿qué es un paisaje sonoro? ¿Qué creen que es un paisaje sonoro? ¿Qué creen que sea los paisajes? Un lugar, una situación. Un paisaje sonoro. Como un lugar o una situación. Como El conjunto de varios sonidos. ¿ok? Yo sabía que un vicio de verdad está de sentido que puedes conocer si algo estás en un desierto o en un bosque. Sí, creo que ya también hablando de, podemos hablar del lugar, ¿no? Como o de un espacio, ¿no? Y de la sumatoria de los sonidos que están quizás en un espacio. Aquí, pues esta imagen como, quizás no es la mejor, pero como para pensar que es la sumatoria de varios sonidos, ¿no? Como un sonido que está ocurriendo en un lado, en otro, en otro, en otro, pero que al final se suman en un punto de un escuche, que al final ustedes saben que todos los sonidos que están a nuestro alrededor van a ser sumados en una sola onda para llegar a nuestro tímpano, ¿no? Y se van a sumar en una sola onda completa. Pero, pues, creo que sería importante ver un poco más allá, como a ver qué es lo que dice esta gente, ¿no? Como, creo que está difícil la letra, pero ¿qué es lo que dicen que es un paisaje sonoro, ¿no? Schaeffer va a decir que es cualquier campo acústico de estudio. Podemos hablar de composición musical como paisaje sonoro, programas de radio como paisaje sonoro, medio acústico como paisaje sonoro, como casi cualquier cosa, como toda la sumatoria de sonidos que están ocurriendo de alguna manera en un lugar. Y esto es como una forma como muy sintética. También estaban haciendo este asunto del paisaje sonoro. Y ya años después va a decir esta persona que es Roche Iturbide, que es un mexicano, pero más desde el arte, va a decir, habría que preguntarse si un espacio interior en donde casi no hay actividad acústica o en donde la actividad se limita a que alguien corta verduras es un paisaje sonoro. Habría que cuestionarse también si, por ejemplo, escuchar una orquesta es un paisaje sonoro donde además del sonido de todos los instrumentos tenemos los ruidos eventuales del público. Es decir, si yo voy a un concierto y grabo como lo que está sonando, pues voy a grabar a la orquesta, pero también voy a grabar, se va a quedar grabado el ambiente, ¿no? Bueno, el espacio, pues cómo está sonando, cómo está resonando los instrumentos en un espacio, y a la vez también como el tocinito por ahí, ¿no? Como alguien que aplaudió donde no debía aplaudir según esto, ¿no? Y empieza como a pensarse el sonido como el paisaje sonoro desde muchos lados, y sobre todo empiezan a surgir estas áreas de investigación, como el paisaje sonoro como una posibilidad de investigación, o como áreas para hacer cosas, ¿no? Porque quizás podemos quitar esto de investigación y la creación de Ray Schaffer y casi todos los que están en el World Soundscape Project van a ser músicos, ¿no? O van a generar composiciones musicales, ¿no? Y van a tomar el paisaje sonoro como una entidad que es posible, en la que es posible como tener una parte creativa, ¿no? Cómo podemos tomar el conjunto de sonidos como algo que pueda provocar una experiencia estética, ¿no? Pero también se abren otras áreas, ¿no? Hacia la sociología, quizás, ¿no? Hacia la antropología, acústica, biología, urbanística, geografía, oceanografía, entre muchas más. ¿Cómo se imaginan que será como el paisaje sonoro como una posibilidad de investigación para la sociología o para la antropología? Pues para la sociología como también ese medio de Claro. Sí, ¿cómo se ve influidas las personas a través del sonido? Claro. Sí, eso. En la antropología, ¿cómo se dice? En la
No sé, por ahí querías decir algo, ¿no? Sí, a ver. Pues, me imaginé, no sé, cuando hacen excavaciones, sonidos, como cuevas, o sea, como el sonido del vacío, por decirlo así. Como si te vas a una cueva y Sí, como hallar algo, bueno, o sea, no es lo mismo algo macizo que algo que está poco. ¿Te refieres quizás como a estas civilizaciones como metidas en las cuevas? Sí. Sí, y sí, quizás seguro tuvieron una importancia, ¿no? Quizás también se desarrolló a partir de estas cuevas, que hay estudios de la etnomusicología que lo dicen, como el canto, quizás, ¿no? Al momento de las canciones de cuna, al momento de la mamá estar arrollando al niño, pues quizás se amplifica el sonido con la cueva y empieza a generarse como la situación de esto está bonito, se puede cantar, empiezan las canciones de cuna, ¿no? Pero sí tiene todo que ver con eso. Y claro que es como también cómo reaccionan las civilizaciones ante el sonido que tenemos. Y hay estudios muy precisos de eso y como muy, también me gustan mucho, muy bonitos, como hay una parte que se llama como etnografías sonoras o antropología sonora, que son como, por ejemplo, si uno va a una ciudad a la que no conoce uno y de repente se sienta en la plaza pública y simplemente te cierras los ojos y empiezas a escuchar y tratas a partir de lo que estás escuchando como entender qué es lo que está pasando, pues te van a caer algunos 20, no vas a entender ciertas cosas. Eso creo que puede pasar, es decir, como el sonido, si nosotros le ponemos atención, ¿qué nos va a poder decir el sonido de lo que está ocurriendo a nivel social? Es decir, si hay niños gritando, por ejemplo, ¿no? Eso nos va a decir algo como cómo viven o conviven los niños en una entidad, ¿no? O si están gritando los hombres, ¿no? O si están gritando las mujeres, ¿no? O si no se escuchan mujeres en algún lado, ¿no? Eso nos va a decir como un montón como nos va a revelar quizás cosas que escapan a la vista, ¿no? Entonces, para muchas personas, antropólogos y sociólogos, realmente les empezó a interesar el paisaje sonoro como parte de una investigación seria, ¿no? Y en el caso de esta antropología sonora, es como, o de la etnografía sonora, también es justo lo que decía, como los sonidos que están en un lugar van a afectar a los habitantes de cierto espacio. Y entonces va a haber algo como muy interesante, que no lo puse acá, porque es mucho, pero ahorita salió, que hay estudios muy serios como de un antropólogo sonoro que se llama Steven Feld, que él se fue durante 20 años con las comunidades Bosavi en Papúa Nueva Guinea y después de estar estudiando a partir del sonido como lo que estaba pasando ahí, como el lenguaje mismo que tienen, que es un lenguaje como muy aislado de la civilización occidental y que a la vez tienen otras formas de comunicación, después de estar 20 años y de estar estudiando cómo son los sonidos en la selva donde vive esta gente y demás, se dio cuenta que hay una conexión directa entre los sonidos de las aves, cómo se manifiestan los sonidos de las aves y cómo son las melodías que se generan dentro del mismo lenguaje, ¿no? O sea que la gente de alguna manera va a imitar los sonidos de la naturaleza para comunicarse entre ellos, ¿no? Como que se junta pues con la misma naturaleza, ¿no? Entonces pues es interesante y también va a afectar como lo que estamos escuchando en la forma en la que hacemos la música, ¿no? Cómo las civilizaciones hacen música, porque siempre va a tratarse también de imitar esta situación, ¿no? La música del Pacífico acá es como fuerte, ¿no? Como mucha rítmica, es muy simple, se siente como selva, como que hay algo, ¿no? Como sobre todo hacia arriba, ¿no? Estos regiones del Chocó y eso como mucha intensidad, ¿no? Justo como es la vida selvática también, ¿no? Obviamente los estudios de la acústica también nos van a revelar la biología, ¿cómo se la imagina? ¿Cómo el sonido o el paisaje, o los estudios del paisaje sonoro del sonido podrían ayudar a los biólogos a ver cosas? Dar indicios de se le puede llamar comunidades, de especies, o sea, dependiendo del registro lo que evidencie que hay cerca. Claro. Creo que solo con un estudio de paisaje sonoro en algún momento se pueden dar cuenta. No sé si todos conocen lo de la ballena sorda, por ejemplo, que fueron hicieron unos estudios precisamente en el mar con unos micrófonos
a unas profundidades que nadie puede llegar, humanamente hablando, y se dieron cuenta que había un animal gigante que producía unos sonidos en unas frecuencias demasiado bajas y que nadie podía captar. Entonces se le llamaron la ballena sonora, realmente era porque nadie la podía escuchar, ningún otro animal ni siquiera, porque estaba a una profundidad en la que nadie podía llegar ni siquiera otro animal. Entonces creo que ese tipo de estudios de fascinación son los que evidencian nuevas especies o un grupo de especies que hay. Creo que es clave para ver la clave. Sí, creo que ese tipo de estudios son muy importantes. También me imagino como esta cuestión de la ballena, estas frecuencias graves como por la dimensión que tiene la ballena. Quizás estos resonadores tienen que ser muy grandes para poder generar estas frecuencias tan graves. Por ejemplo, se está haciendo muchos estudios poniendo micrófonos dentro de zonas selváticas o lugares protegidos, como para saber, por ejemplo, si hay, digamos, un rango de sonido normal, pero es para detectar, son micrófonos escondidos para detectar, por ejemplo, si hay talamontes, si entran a cortar, porque van a entrar y van a ver sonido mucho más elevado, ¿no? O para saber qué es lo que está pasando también con la fauna, ¿no? Hay estudios sobre cómo ha decrecido, por ejemplo, en algunas selvas, como se estudia, se hace una grabación y se detecta que está lleno de frecuencias, ¿no? Que está tan lleno de animales, y tantos animales generan tantas frecuencias que está lleno el espectrograma de frecuencias. Pero cómo a partir del sonido podemos darnos cuenta de cómo ha sido diezmada la vida silvestre a partir de que empiezan a disminuir la cantidad de sonidos que porque empiezan a disminuir los animales. Y quizás es algo que no se puede ver, ¿no? Pero que sí se puede escuchar, que les va a ayudar a los biólogos, igual la ecografía y la sonografía. Pero hacia la urbanística, los estudios de la ciudad, ¿cómo creen que sea esto asunto del sonido? O del paisaje. Unos completos ya no tener en cuanto a lo de la acústica, a lo del confort de las personas, de que por lo menos el edificio allí, que es un temporero, era algo temporal, entonces por eso pues, no se le hizo mucho estudio. Pero ahorita sí, como ya es algo que es estable, que va a estar allí, entonces se necesita, en este caso, lo de paisaje sonoro, para buscar métodos para que funcione bien ese espacio en cuanto al sonido. Sí, claro. O sea, como que muchas veces la arquitectura se ha hecho, o los diseños de las ciudades se han hecho como pensando en cómo se ven, ¿no? Cómo se ven, y no tanto cómo se escucha. Hay una de estas personas del World Soundscape Project, hay una mujer que se llama Hindel Kalkoesteka, que escribe un texto muy bonito sobre cuando va a Brasilia. Ustedes saben que Brasilia es esta ciudad que se creó ex profeso para ser la capital, se creó en los 50. Y cómo ella le invitan a Brasilia para hacer un estudio sobre el sonido de la ciudad, y se da cuenta que es una ciudad que es muy organizada, que está nueva y todo, pero está completamente muerta sonoramente, ¿no? O que en el lugar donde se queda, pues pasan los automóviles, y por la situación en cómo están creados, cómo están construidos los edificios, pues el sonido rebota por todos lados y amplifica el sonido de los motores y es insoportable dormir, ¿no? Y cómo las ciudades de repente no tienen, esta ciudad por ejemplo no se pensó como en el asunto de las huellas sonoras o los pequeños quizás espacios que generan identidad a un lugar, ¿no? Es decir, hay pequeños sonidos que hacen que un lugar sea un lugar que ya uno ya conoce, ¿no? Un lugar con el cual uno se identifica. Pero este lugar pues no tenía estas cosas, ¿no? Entonces, pues era una ciudad como medio muerta, inhabitable, y que a la vez también generaba una situación como de rechazo que se percibía también fría, ¿no? Y esto es a partir como de simplemente de la escucha de esta mujer, ¿no? Y quizás la pregunta que también como que yo creo que se tiene es, por ejemplo, en la arquitectura supongo que uno busca como construir espacios lo mejor, los habitables lo mejor posible, o sea, que las personas se sientan lo mejor posible, ¿no? O que nos sintamos lo mejor posible. Igual en las ciudades como que siempre todos queremos una ciudad mejor, ¿no? Como vivir en una ciudad como lo más cómoda o
confortable posible, ¿no? Y cómo de repente dejamos el sonido atrás, ¿no? Y cómo podríamos llevarlo hacia nosotros. Y justo esta mujer desarrolla en otro de estos textos que a mí me gustan mucho. Ella va a escribir esto, ¿no? Como va a pensar el paisaje sonoro desde otro lado, que también me gusta mucho. Y dice el término paisaje sonoro deriva del paisaje terrestre. El paisaje sonoro es la manifestación acústica del lugar, en donde los sonidos dan a los habitantes un sentido del lugar, y la cualidad acústica del lugar está conformada por las actividades y comportamientos de los habitantes. Los significados son creados precisamente debido a dicha interacción entre el paisaje sonoro y la gente. Por lo tanto, el medio ambiente sonoro o paisaje sonoro, que es la suma de la totalidad de sonidos dentro de un área definida, es un reflejo íntimo, entre otros, de las condiciones sociales, políticas, tecnológicas y naturales del área. Cambios en las mencionadas condiciones implican cambios en el medio ambiente sonoro. Creo que lo piensa un poco desde otro lado, ¿no? Como ya desde la persona, ¿no? Ya no solo como la suma de sonidos, total, sino como un conjunto de interacciones tecnológicas, políticas, naturales, sociales, ¿no? Es un reflejo íntimo de esas interacciones. Y el paisaje sonoro entonces va a ser también ahora como un sentido del lugar, ¿no? La cualidad acústica del lugar, ¿sí? En donde este sonido da sentido a los habitantes, en donde los sonidos dan a los habitantes un sentido del lugar, y donde los habitantes se sienten en sintonía con este sonido y con este lugar. Entonces, por ejemplo, ustedes con cuál, una pregunta que está difícil, pero ¿cuáles serían los sonidos que detectarían como parte de estas identidades, ¿no? O que nos pueden revelar estas cosas, como relaciones sociales, políticas, tecnológicas y naturales, o un lugar, o yéndonos hacia acá como hacia la sensación, como qué sonidos nos pueden dar un sentido del lugar? Para mí el sonido de un carnaval o música andina. De música andina y de carnaval. Y eso como pues por parte de lo cultural, ¿no? Siempre pues cada año había escuchado eso desde que era muy pequeña, pues ahora que escucho eso como que me educa. Recuerdos en mi casa y de la familia o de los amigos. Sí, sí, pues seguro hay un... Sí, la música es algo muy que nos relaciona inmediatamente, ¿no? Acá no sé cómo. Yo pienso que también hay eventos específicos que por supuesto de pronto en una cultura indígena hubiera funcionado más por aquello de tener sentido de temporalidad. O sea, me refiero a que, por ejemplo, en mi casa, cuando ya es muy de noche, suele cantar un ave que por como canta aparenta ser muy grande, que da miedo. Y entonces yo ya sé que es muy tarde cuando la escucho. Entonces probablemente yo pensaría ahorita, digamos, si la oigo de una miro el reloj, a ver qué hora es de la madrugada. Pero me parecería mucho más interesante pensar que de pronto para culturas indígenas, por ejemplo, en las que no usaban el reloj como tal, ese tipo de cosas podrían ser mucho más valiosas. Sí. Creo que esos son los sonidos que evocan identidad del lugar. Sí. Sí, porque quizás en otro, incluso si te vas a otra cuadra, quizás ya no se escucha Sí, igual. probablemente si no, de allí no vuelvo a escuchar igual. Sí, total. Que es una situación que te remite totalmente a una situación como de identidad, ¿no? Y ahora, ¿cómo podríamos pensar en un sonido que dé identidad por ejemplo, a la ciudad? Digo que en el centro, uno va pasando por el centro y ella acaba gritando
esto, o regatear a las personas, un sonido distintivo del centro. Sí, el centro es muy impresionante, todos los sonidos. Sí, es impresionante. Los cantadores. Piña, 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 piña. Sí, es. ¿Qué otro sonido creen que haya de Cali así como muy... ¿La quiere con sal? ¿No la llevan a escuchar? Estamos solo por detrás. Quizás uno de los más directos, para mí también es como la salsa, ¿no? Que está por todos lados. Y no solo la salsa como de escucharla con audífonos, solo así, sino cómo suena por todas las calles, ¿no? Hay veces que hay salsa, 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 salsa. Y es como esta suma de salsas, es como interesante, bueno, para mí. También como nos expresamos, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, porque dependiendo de la ciudad, de la que hacemos, tenemos expresiones diferentes. Entonces, en este caso, es una mierda. Sí, tiene muchísimas, la verdad. Sí, Sí, puede ser también. Sí, sí, a mí me parece muy interesante todo, cómo se crean estas relaciones, ¿no? Como con el sonido. Y acá yo pensaría que también como que de repente se abren hacia dos posiciones el maestro del paisaje sonoro. Una sería hacia las acustemologías, que es una cosa que lo definió Steven Feld como la epistemología del sonido, o la epistemología del rango acústico. Es como, que no es otra cosa más que qué podemos saber del sonido, qué podemos saber a través del sonido y del sonido. Recuerden que la epistemología es como este asunto del saber, de cómo conocemos. En este caso con la epistemología es cómo conocemos a través del sonido. Como lo que hablábamos quizás de la biología o de la antropología, de la sociología, todos estos cuerpos, como qué nos puede decir el sonido de algo, ¿no? ¿Cómo podemos aprender? Y hay otro lado hacia donde, que no están peleados tampoco, pero de otro lado hacia donde podemos ir, que es el asunto de los procesos de identidad, que es algo que a mí me gusta mucho y que trabajo con eso, ¿no? Cómo los sonidos, lo que veníamos platicando, cómo los sonidos nos dotan de identidad como personas, ¿no? A cada uno individualmente, pero también colectivamente. Ruidos y sonidos de una ciudad marcan la identidad de sus habitantes, ¿no? Hay ruidos y sonidos que son directamente parte de una identidad, ¿no? Y aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo estos sonidos, ¿no? Por ejemplo, a mí un sonido que se me hizo muy curioso y que siento que hay una reticencia para hablar es el asunto de las ranitas, ¿no? De Oclin. ¿Cómo se llama? Oclin. Creo que sí, están por todos lados en los lugares baldíos, ¿no? Son fuertes. Pero como que siento que es parte del asunto de la Cali contemporánea, pero también hay detrás una historia, ¿no? De la cual pues es como más o menos, o sea, como no tan chévere, ¿no? Sí. O sea, lo que me han platicado es que está relacionado con el narcotráfico. Es una fotografía de Costa Rica. Ah, la rama. O sea, no son amigos de muchísimas y según investigaciones llegó a lo mejor de las quintas sin Sí, la historia que me contaron también es como que pues, de la época del narco pues trajeron estas ranitas y empezaron a reproducirse como una especie que no es endémica y se hizo una infestación
pero pues también el sonido que es tan fuerte, pues era como también para ocultar ciertos sonidos que se conocían en algunos lugares, se hacían cosas muy dicen acá, muy tenaces. Bueno, igual y no, igual me lo contaron, igual ya voy a desconfiar en esto. Sí, quizás querían espantar al mexicano. No sé. Ajá, ya para no ser tan largo, ¿cómo nos hacemos conscientes de estos elementos sonoros? Es decir, cómo ya, si empezamos a pensar en toda esta... que es una pregunta como abierta, ¿no? Que es simplemente la pregunta que yo les pongo, como también para mí, porque todavía no sé exactamente. ¿Cómo nos hacemos conscientes de los elementos sonoros que están, todas estas manifestaciones sonoras que nos dotan de identidad, cómo las adoptamos? Seguramente ustedes están en búsqueda también de un discurso que los que sea suyo, ¿no? O sea, cuando al momento de crear quizás o de diseñar un espacio, un lugar, lo que sea, pues están en búsqueda también de generar un discurso propio, un discurso estético que sea necesario y que sea pues acorde a las necesidades de determinado proyecto. Y si queremos tomar en cuenta el sonido, ¿cómo incorporamos estos elementos y los llevamos hacia lo que decía su profesor? ¿Sí? Que no solamente poner, si pensamos el sonido como para poner una grabadora o poner algunas bocinas, sino cómo ocupar realmente el sonido como parte de una incorporación de nuestra creación. No sé, ¿piensan algo? Creo que es una pregunta medio retórica, pero no sé si se les ocurre algo o... No tengo bien clara la pregunta. ¿Cómo, igual no la estoy preguntando del todo bien, cómo ocupar, ahora que podemos, que quizás tenemos ciertos elementos para escuchar ciertas cosas y para ser conscientes de cuáles son los sonidos que nos pueden representar identidad y demás? ¿Cómo tomamos estos elementos ahora para incorporarlos quizás en un diseño, por ejemplo, en una edición? Los elementos de tipo. Cualquier tipo, o sea, por ejemplo, si quieres hacer una casa cercana, no sé, al mío, y quieres evitar estos sonidos del mío, pero a la vez quizás utilizar algunos elementos sonoros que están ahí cercanos. ¿Qué es lo que, cómo podrías incorporar estos elementos que a ti te parecen importantes? ¿Cómo los incorporarías en proyectos? ¿Cómo los llevamos hacia el discurso? Es decir, ¿cómo ocupamos el sonido ya para manifestar algo que queremos? Para llevarlo hacia algún lugar que nos... Haciendo que las demás personas puedan participar con ese mismo sonido, como haciéndolo más lúdico o integrándolo en señales, que un sonido digite algo. Pues me imagino eso como algo más público, ¿no? Como una casa. Sí, quizás los espacios públicos son muy importantes, ¿no? Como están más o menos de moda las esculturas sonoras, ¿no? ¿Han visto estas esculturas sonoras? Hay unas muy impresionantes desde una construcción gigante que está cerca del mar, que cuando llegan las olas como que se mete el viento y genera unos sonidos importantes. Creo que ganó una para construirse, no sé si ya se construyó en Bogotá, una escultura sonora gigante que juega con el viento y demás, que genera sonidos interesantes. Y lo bueno es que lo pienso mucho desde ese lado como desde la... Y hay naturales también. Es difícil captar el sonido que se produce, se genera con el viento en las zonas de abajo. El mar de abajo es impresionante, muy suave, ¿no? Yo creo que ya es la época, ¿no? Pero empieza a ser más bien. Sí, cuando hace viento y está soleado. Sí, quizás como darle amplificación a ese tipo de cosas, ¿no? Como ser sensibles, pues, con todo esto. Ahora, lo que yo también quisiera como cuestionar un poco es que
por ejemplo, estas personas del World Soundscape Project, como que tienen una situación muy purista, ¿no?, hacia el sonido. Que de hecho piensan el sonido como algo que tiene que ser muy pulcro, como unos niveles muy bajos. Hablan de paisajes low-fi y hi-fi, que son como paisajes de baja resolución y de alta resolución, donde los paisajes de alta resolución son paisajes muy silenciosos, donde puedes escuchar como muchas cosas a lo lejos y a lo cerca, como muchas capas de sonido. Y los de baja resolución como las ciudades, donde todo es como una plaza de sonido y demás. Pero lo hacen desde una posición, desde mi punto de vista, como moral, ¿no? Como que este sonido es bueno y este sonido es malo, ¿no? Pero, y creo que puede tener relevancia si eres un canadiense de Vancouver, ¿no? Pero pues igual nosotros somos como de otros lados, ¿no? Y nuestras ciudades suenan bien diferentes, ¿no? Y nosotros tenemos también como una predilección hacia, de repente hacia el ruido, ¿no? Y hacia ser como estruendosos, creo. Sí, no, creo que los latinos somos siempre así, ¿no? Y supongo que otras culturas también, pero creo que la latinoamericanidad se va mucho. Entonces, ¿cómo incorporamos este asunto de ser latinoamericano y de cómo suenan nuestras ciudades también como en el asunto de no tratar de quitar todo el sonido del mundo, sino como dejar estas huellas, ¿no?, de identidad? Se me hace como importante también hacer ese matriz. Y bueno, ahora, durante mucho tiempo yo como toda mi parte, digamos, de formación está muy ligada a lo sonoro, y casi siempre estoy buscando lo sonoro. Pero pues también estamos en las ciudades y demás, son ciudades, pues siempre hay como relaciones multisensoriales, ¿no? O audiovisuales, por no decir multisensoriales también, ¿no? Que hay muchos elementos jugando en a sí mismo, ¿no? Que el sonido también es cambiado por lo que se ve y lo que se ve también es cambiado por lo que se escucha, ¿no? Entonces, hay una relación multisensorial, y pongo este estudio, esto de los vendedores, porque es algo que a mí me interesa mucho, de los vendedores en las carretas. Cómo ellos generan un sonido, ¿no? Y cómo se suman a un sonido como una polifonía en el centro, justo, como que está cada uno con su sonido, cada uno tiene como un discurso diferente. Muchas veces ellos graban el sonido de esa mañana si venden piñas, o si venden aguacates, o si venden chocaduros, o si venden cualquier otra cosa. Entonces, cada uno de ellos tiene un sonido y como que se suma a una polifonía. Y a mí me interesa, así lo personal, hay un gusto muy fuerte como por cómo suena cuando pasa a través de los parlantes, ¿no? El sonido a través de los parlantes y estos parlantes, y cuando se junta y cuando hay más sonidos y gritos y demás, me hace bien interesante. Entonces, aquí ya lo voy a traer como hacia lo que yo estaba haciendo, para ya no... Y pues fue como estar grabando a los pregoneros, ¿no? Estas carretas como se me hacen muy bonitas, visualmente como muy atractivas, como muy sencillas y como que tienen su función, pues, y cada una de ellas pues tiene un sonido propio. Y entonces a mí me interesaba como también sumarme a estos, cómo podía yo sumarme a esta polifonía sonora, ¿no? Entonces pues conseguí una carreta. Conseguí una carreta y la arreglé hasta que quedó como así. Y pues nada, realicé como una especie de performance. Esto ya quizás les hace un poco raro, pero bueno, realicé como una especie de performance en el centro justamente. Esta carreta la agarré toda destartalada en la galería de Santa Elena. La conseguí más o menos barata y bueno, fue como arreglarla y demás. Y de repente a esta carreta le puse un tocadiscos y le puse unas ollas como selladas, sin nada, pero como selladas. Y me puse una bolsita para espantar las moscas y unas servilletas.
y llegó en esta bocinita. Y en esta bocinita pues iba diciendo como rico, rico, rico. Ya llegó, ya está aquí. Como que anunciaba cosas y a la vez no anunciaba nada, como que no decía cuál era el producto. No decía cuál era el producto. Y a la vez lo junté con unas cosas ahí como hay un relato, un video donde Uribe le está diciendo a Pedro le dice sicario. Entonces lo agarré y lo puse sicario. Lo puse ahí y como sobre todo muy raro y como si tiene problemas con su gobierno y no sé qué. Entonces pues me fui a las calles del centro con esta carreta y estaba sellada, entonces iba ahí y entonces no podía pararme porque como que hay una especie como de mafia que no te deja pararte, pero pues todo el tiempo me decía avance. Entonces avanzaba y pues la gente era muy extraña porque se sacaba, o sea, era como que se me estás vendiendo y aparte el sonido era fuertísimo. Entonces, y los que más como que se tuvieron una desconexión con esto fueron los mismos vendedores, ¿no? Que no vi así como que estás vendiendo, como ya se te acabó lo que estabas vendiendo. No estoy entendiendo nada. Y la idea era esa, como tratar de sumarme sonoramente a esto, pero también se genera esta desconexión y también lo traté de producir mucho este sonido para que tuvieran como muchos efectitos y demás. Los mismos vendedores, aunque creo que su sonido es como muy chido. Y creo que tengo aquí ahí está. No se ve, ¿verdad? Esperen. Ajá. No, le digo, estoy comiendo una piña. La competencia. Ah, sí. Qué no. Uy, Lo que nos escucha y es que todavía no lo digo bien. Ya lo voy a editar. Bueno, este es uno. Ay, bien, manual. Y luego se me acercaron estos vendedores, así como tú, que nada más que traes ahí toda su carreta toda paila. ¿Cómo? Y necesito editar estos videos, ¿no? Para que también se escuche bien y todo, como que es el sonido de la misma cámara. Tengo una grabación en México, como cuando puse una grabación. Pero bueno, la idea fue esa, ¿no? Y eso fue lo que hice, justo como para tratar de intervenir estos espacios, ¿no? Yo ya venía trabajando con perifoneas en México, también haciendo un poco de denuncia con respecto a en México hay una situación problemática con la desaparición de personas, especialmente colombianas. No, y bueno, tenía haciendo estas intervenciones. A mí me gusta mucho estar como en la calle, haciendo este tipo de cosas. Y ahorita este proyecto se transformó y empecé a transformar la carreta, porque la estoy convirtiendo en una especie de escultura sonora. Como entre escultura sonora e instrumento musical, ya le estoy metiendo como
como unas estructuras de metal y demás, porque pues nosotros sabemos que los instrumentos como una guitarra necesitan una caja de resonancia, por ejemplo, para que suene, ¿no? Para que amplifique el sonido. En este caso, pues como no tengo una caja de resonancia, porque le voy a meter como cuerdas y como cosas para percutir y un montón de cositas para que suene, no tengo cajas de resonancia, entonces hay unas personas que se llamaron los hermanos Bachet, que en los 60 diseñaron esculturas sonoras y que justo les enfrentaban esta situación de que no tenían cajas de resonancia y empezaron a generar con metal. Si ustedes hay una estructura metálica, le pegan y suena fuerte, ¿no? Porque es una estructura que hace resonar el sonido, ¿no? Entonces, pues a partir como de esta especie de altavoces que son hechos con lámina, que los hice con lámina, pues se hace que vibre un poco más y que se amplifiquen los sonidos. Entonces, pues nada, estoy convirtiendo esto en una especie de instrumento musical también como para, pues, tratando ya de traer, como de juntar este mundo de los vendedores con mis impresiones aquí en Cali y con lo que quizás yo también sé hacer, lo que es como la parte de la música, la parte de la experimentación sonora. La voy a contar ahí con unas electrónicas y pues nada, voy a dar como a una presentación, como un concierto. Y los invito. El 17 en la tertulia. Miércoles 17, sí, miércoles 17 a las 7 de la noche. Profe, no sé si usted ha visto en el centro precisamente hay unos que anda, bueno, son como 2 o 3 referentes a autóctono. Sí. El tipo tiene un 7. carro, yo no sé qué es, como una carreta, ya Sí. el moto, no sé, llena de latas y llena de ollas y toca salsa Sí. con eso. Todos los días. Sí, y que anda con una marioneta, ¿no? Sí, también. Un acompañado. Sí, está súper chido. En la galería de la Bahía También me encanta con musicales. Sí, era como por sí, a mí me gusta mucho. Sí, de hecho hay una parte donde me cruzo con él en el video. Me cruzo en el centro. Sí, está interesante. Sí, esa carreta me gusta mucho, como que justo agarra el saber, como el asunto de la salsa, que es muy importante. Y pues nada, como pues ya. Igual acá, como mi nombre, tengo una página web. No sé si tienen comentarios sobre eso. Profesor, es supremamente interesante escuchar la muy amena. Yo lo veo a los estudiantes todos animados, maravillosos. Sí, yo creo que tienen muchas cosas para charlar con ustedes, preguntarle y aprovechemos el tiempo. Y entonces llega una invitación que nos hace Laura. ¿Por qué niega? ¿Tú qué dijiste? Las virtudes, que tiene el sensor mal, o sea que Colección para charlar con ustedes. Tiene muchas cosas para contar. Sí, pues, Por ejemplo, lo del ave de nocturna de Laura, yo creo que también tenemos en la unidad. En mi caso son unos chuecos. yo no sé qué es, pero me da miedo. Pero Pues yo me acostumbré, Pero es el personaje más interesante porque yo cuando lo escucho hacia lo lejos en el parque de la unidad, hoy leía también que con la grabadora y un micrófono de escopeta grabando y apenas me ve, se pierde y se pierde. Todavía tengo alguna grabación, creo que no lo voy a mostrar. ¿y cómo es? No era que yo esperaba. ¿Cómo es eso? Es que yo he escuchado uno, pero no sé si se en la noche no con esta gripa, pero es como no canta, por ejemplo, no sé si has escuchado el picho, que es un caleño, un pájaro, pero sí es bonito y es de día y sale con el sol, pero está el picho se llama así porque canta picho, él canta así, pero el de la noche él es como búho, es raro como
Entonces, no miedo. La primera vez que lo escuché casi me desbajé todo el susto. Después me acostumbré. Hay que grabarlo para Si es una grabación, no es la perfecta poder que Igual no sé si quieran escuchar algo paisaje sonoro de México, como que también creo que hay una parte como muy cercana, y creo que supongo que es en muchas ciudades como latinoamericanas o del mundo. No sé, quiero que escuchemos esto, si está en su mano. Sí. No voy a poner todo porque es de media hora esto, pero... Voy a poner un pedazo. Está hablando la chicharra. Venía y me puede gustar. También la hizo Luego voy a poner otro que hice acá en Cali, como que... ¿Es un tren? Este. ¿Un tren, no? Del metro.